última vez que conversamos era en momentos en que Macri había resultado ganador en todo el país y me dijiste, lo veo con serios problemas. Sí, en realidad, después de la elección de octubre último, el presidente ingresa en una caída pronunciada de su imagen positiva, pierde alrededor de unos 15 puntos en 3-4 meses, lo que es bastante razonable porque poca gente ha analizado que esa victoria de octubre, que fue contundente y fantástica, en realidad le hace perder a él la mitad de su electorado. La mitad del electorado Macri era un electorado anti-Cristina, no pro-Macri. Quiere decir, esa victoria que sepulta a Cristina definitivamente, da por terminado el contrato con esa parte de la sociedad. Macri le cumple a ese electorado la promesa de terminar con Cristina en esa elección. Con lo cual, ese universo de aproximadamente la mitad de los votos que obtuvo Macri, un poquito más del 40%, que apoyaba a Macri solo para terminar con Cristina, no estaba de acuerdo con la línea ideológica, no tenía acuerdo absoluto, como la otra mitad que es macrista, decía en ese momento, si para echar a Cristina tenés que aumentar la luz, aumentala, si para echar a Cristina tenés que aumentar el gas, aumentalo. Ahora, Cristina está afuera y seguimos aumentando la luz, seguimos aumentando el gas, con lo cual esa parte del electorado que lo apoyó contundentemente en octubre último y también en la elección presidencial anterior, ahora le toma una distancia, digamos, lo ve desde otro lugar. Es cierto que el presidente acredita ante ese 20% haberles cumplido el contrato. Es decir, hay una promesa de Macri de terminar con Cristina que él le entrega como contrato cumplido a ese 20%, tan cierto como que ese 20% tenía una relación con él que no tiene que ver con su línea ideológica, ni con la línea, ni con la forma, ni con los métodos de reforma que pretende para la Argentina, sino que lo que pretendía de él era que terminara con un ciclo político determinado. Entonces la pregunta es, ¿esa contundente victoria de Macri sirvió para fortalecerlo o sirvió para debilitarlo? Bueno, yo creo que sirvió para las dos cosas. Sirvió para terminar con el ciclo kirchnerista y sirvió también para abrir un nuevo capítulo donde Macri tiene a la mitad de su potencial electorado en situación de observación. Ya no son macristas a cualquier condición. Hay que volver a conquistarlos con un horizonte diferente. Ni más ni menos, es excelente tu conclusión. Y por eso el lanzamiento de la lucha contra el narcotráfico, el lanzamiento de la reforma laboral, la lucha contra el sindicalismo, el tema de la reparación de la desigualdad salarial de las mujeres, el tema del aborto, el lanzamiento de grandes temas que convoquen de vuelta el enamoramiento de la sociedad. No porque sean los temas de actualidad. El tema del aborto, que es un tema interesantísimo y de una profundidad insondable, porque puede verse desde 2.500 ventanillas distintas, no es el tema de la preocupación central de la Argentina. No es la pobreza, no es la seguridad, no es la inflación. Sin embargo, muy hábilmente, probablemente asesorado por Durán Barba, toma banderas de la izquierda tradicional, las lanza al ruedo, aún diciendo que él no está de acuerdo, lanza la discusión como si esto fuera un país tan civilizado como para poder discutir cuestiones con las cuales el presidente no está de acuerdo. En realidad es un avance cultural enorme para la Argentina esta posición del presidente, ¿no? En la Argentina del paternalismo presidencial se discutía solo lo que al presidente le interesaba. De modo que me parece que están en un problema que es volver a reconquistar a un grupo que es más o menos el 20 o el 25% de la sociedad que le tenía plena confianza para una tarea que ya está cumplida. Ahora hay que buscar otras banderas que vuelvan a relacionarlo, y ahí está esta inestabilidad del electorado, donde a veces está totalmente de acuerdo con lo que Macri dice y al día siguiente está absolutamente en contra de lo que Macri dice, porque hay otra relación, están parados en otro lugar, ¿no? Eso indicaría al propio tiempo una cuestión importante para el país, sobre todo por lo que ha vivido el país en los últimos tiempos, que es el crecimiento de la gente en el ejercicio de la democracia, que no es poco. Si algo ha crecido en este país es la seriedad y la serenidad de la opinión pública. Por mucho menos de lo que está pasando en la Argentina, hemos derrocado media docena de presidentes y hemos hecho... A ver, la guerrilla urbana de los 70 se produce en un contexto de 75% de clase media y 6% de pobres,
para matar a los injustos que provocaban la pobreza. Años 72, 75% de clase media y 6% de pobres, no había indigencia. Esa generación llevada al poder, que es la mía, produce 60% de pobres. Es decir, esta sociedad fue terriblemente más loca que lo que es. Esta sociedad permitió el militarismo, permitió el golpe de Estado, permitió el asesinato político como forma de resolución de los conflictos. Apoyo a la guerra de Malvinas. Permitió inflaciones de 4.000, 5.000% anual. Hoy el 20% es un escándalo. Es muy alta el 20%, es la tercera inflación del planeta, pero estamos escandalizados con el 20%. Hemos vivido con 5.000% de inflación mensual en democracia y al año siguiente con 3.000% de inflación mensual. Es decir, hemos avanzado mucho en la gama de las permisividades. Esta sociedad ha sido una sociedad muy permisiva con el poder. Por eso hemos llegado a donde llegamos, ¿no? Se le ha permitido al poder todo tipo de locura, todo tipo de delirio. Me parece que esta sociedad ha tomado registro. Y de hecho, bueno, el abandono, por ejemplo, de la pertenencia a los grandes partidos políticos, y quedan en la Argentina 17% de personas que dicen que son peronistas y 5% de personas que dicen que son radicales. ¿Qué es eso? El abandono de las viejas creencias, que es absolutamente lógico, independientemente de que pueda resultar ofensivo para alguna escucha. ¿Para qué va a creer la gente en partidos políticos que produjeron 60% de pobres? Es decir, si la lucidez de los dos principales partidos políticos de la Argentina produjo 60% de pobres y no puede evitar el 40% que tenemos hoy, no son útiles a esta sociedad. De hecho, hoy entre los dos partidos suman 22% de las pertenencias políticas. El resto de la sociedad argentina se manifiesta independiente o apolítico, ¿no? Por eso se ha venido apuntando, es un fenómeno novedoso, sino que ya estaba larvado, después se manifestó como tal y por eso, entre otras cosas, gana Macri, porque gana con el apoyo de los independientes. Ahora, dentro de todo esto está esta intentona de los diferentes sectores del peronismo de unirse, porque ya sabes, lo sabes vos como observador político, estamos en permanente campaña electoral. Y entonces ahora se reúnen Gioja, se reúne Agustín Rossi, se reúnen representantes de la Cámpora, es decir, esta melange en la cual se ha convertido el peronismo. ¿Cómo ves eso? Lo veo como eso, como una aquelarre, como... Digamos, lo que está tratando de sobrevivir es la misma dirigencia que construyó esta situación. La situación de la Argentina es el resultado de la lucidez de la dirigencia de mi generación. Esa generación tiene una cantidad importante de representantes que no se dan cuenta de que son los responsables y los culpables de lo que pasó ahora, que es su lucidez la que produjo esta situación. E insisten, ¿no? Grandes responsables del desastre de la Argentina comentan la Argentina como si nadie hubiera sido el que produjo este desastre, ¿no? Bueno, me parece que la sociedad también tiene una respuesta para eso, digamos, que la vamos a ver en las novedades electorales del mañana, ¿no? Ahora, dentro de este panorama, mencionaste recién un asunto que es crucial para el país, que es la reforma laboral. Y allí es donde están esos mismos viejos dirigentes que se oponen a cualquier cosa. Cuando dijiste refo, ya te quieren voltear. Es decir, ¿qué posibilidades tiene cierta de avanzar una reforma laboral en serio? Primero, me parece que hoy estuve todo el día reunido con Emilio Echegorri, que es quizá el exponente más claro de lo que escucho respecto a la reforma laboral en la Argentina. Sin reforma laboral, la Argentina no tiene salida. Si no constituimos un sistema laboral por el cual el trabajador no tenga miedo de ser trabajador y el empresario no tenga miedo de contratar. Hoy el bloqueo está ahí, digamos, nadie contrata a nadie porque sabemos cuáles son las consecuencias de contratar a una persona y cuáles son los riesgos directos e indirectos de contratar a una persona. Por eso la mitad de la economía se expresa en negro. Si tenemos que volver a rediscutirnos ahora. No tengo ninguna esperanza de que los hombres que han construido esta realidad sean los lúcidos que discutan y encuentren la solución de los temas del mañana, digamos, ¿no? Y no se quieren correr, no se quieren correr. Es decir, en la medida en que la sociedad no termine de desplazar a los responsables del resultado de la Argentina de hoy, vamos a estar discutiendo las cosas del año 45, que es lo que está pasando, digamos. Sí, lamentablemente esto es así. Una última pregunta, porque esta indudablemente siempre sale y lo hemos tratado varias veces. Cristina está rodeada judicialmente, pero en varios flancos, es decir, prácticamente no tiene dónde escapar, pero se sigue dudando si realmente va a quedar en algún momento detenida.
Yo no tengo la... Un amigo mío decía en el barrio donde yo vivía que el poder no escupe para arriba. No, no tengo la bola de cristal, pero yo si tuviera que apostar, apostaría que no. Me parece que el miedo de Cristina es más que vaya alguno de sus hijos detenido o preso que ella misma, digamos. El poder político sabe mucho sobre Cristina, pero Cristina también sabe mucho sobre el poder político. Es difícil pensar que el poder político va a jugar para que efectivamente esté entre rejas, digamos, porque ahí se armaría una guerra de verdades que no sé a quién le convendría que no fuera la población. Para la población sería extraordinario enterarse de cómo ocurrieron las cosas y qué tanto está implicado cada uno en lo que ha sucedido, pero el poder no es tonto, ¿no? A grado tal que hay algunos empresarios que han caído, ¿no? Es decir, y gordos, es decir, como en las Curain. Digamos, no hemos llegado a 60% de pobres. Repito la cifra porque hay que empobrecer al 60% de un país. Hay que destruir la educación pública, hay que destruir el hospital público, hay que destruir la familia, hay que permitir que este país haya ingresado la droga como ingresa, hay que generar esto. Esto ha sido una inteligencia macabra fantástica, de la mano de una dirigencia que ha permitido esto sin inmutarse. Algunos de ellos van a flotar. De algunos de ellos, el caso que vos mencionás es un caso patético. Quizás se conozcan 15, 20, 30 más, pero tenemos que entender que acá hay una cuestión estructural, digamos, ¿no? Esto no es... La Argentina no está mal porque ha habido un ministro de Economía, la Argentina está mal porque ha habido 30 años de desastre, de locura colectiva en el poder, de gente que creyó que podía hacer lo que quería y que... yo siempre recuerdo que este es mi país, acá viven mis hijos, acá viven mis nietos, pero somos el 0,04% de la población mundial y el 0,04% del comercio internacional. 0,04%. Para un verso que dice que sin nosotros nadie puede, y le enseñamos a gobernar a la primera ministra de Alemania, que es la tercera potencia industrial del mundo. Es decir, estamos muy locos algunos argentinos. Y dentro de este panorama, te decía que era la última pregunta, pero mentira. Dentro de este panorama, ¿cabe lugar para la paciencia en la gente? ¿Qué es lo que le acaba de pedir Duhovne? Sí, sí. Sí, y esta es la maravilla del pueblo argentino, la esperanza. Esperanza quiere decir espera tranquila. Es cierto que estamos en un momento complicado porque se ha acabado la dirigencia valiosa. Cuando uno encuesta y dice, bueno, muy bien, en el caso de que el presidente Macri no quisiera presentarse a la reelección, pese a lo que el mismo presidente dice, yo sostengo que no se va a presentar, ¿quién sería? Y nadie imagina a nadie. Es decir, hemos llegado a una situación de absurdo donde no hay dirigencia confiable. Estamos en un momento muy peligroso, porque entonces cualquier persona con 50 o 60 millones de dólares puede disputar una elección presidencial. No olvidemos que la última elección se disputó entre dos personas que se toparon con la política a los 35 años, Macri y Scioli. Ninguno de ellos fue a la universidad a discutir política, ni fue un militante, ni leyó a Marx, ni a Weber, ni a Proudhon, digamos, no hubo políticos en la elección presidencial última. El riesgo que veo es el vacío de dirigencia. Cuando uno pregunta quién podría ser gobernador, si la señora gobernadora tuviera que proyectarse a la fórmula presidencial, alguno de los términos de la fórmula presidencial, nadie imagina un segundo nombre. Bueno, estamos en peligro porque ahí hay una gran oportunidad para el narcotráfico, que es el que tiene el dinero para... Entonces, yo creo que los partidos políticos tienen que darse cuenta de que hay un vacío de dirigencia valiosa, que tienen que presentar a sus mejores cuadros. Sin embargo, el PRO está en cerrar la fórmula, en garantizar que la fórmula presidencial va a ser esta, que garantizar que la de la gobernación... Es decir, están cerrando el juego político. Y los otros partidos, lo que vemos en las encuestas es que tienen una dirigencia para ofrecer, que a excepción hecha del gobernador de Salta, que crece milimétricamente mes a mes, no avanza, digamos. Aún la decepción que hay en este momento en la Argentina con el gobierno no alcanza para construir una nueva expectativa, no alcanza para generar un emergente político que pueda sustituir la decepción. Me preocupa también que mucho de la decepción, y de eso vamos a hablar hoy,
no es ya con el presidente ni con los políticos, muchas decepciones con la Argentina. 35% de los argentinos cree que Argentina o no tiene solución o que los temas esos no se pueden arreglar o que no saben quién los podría arreglar. 35%. Si en vez de tener decepción sobre los políticos, tenemos decepción como está ocurriendo con la Argentina, estamos en un problema serio, porque no es que ya no creemos en Macri, en Scioli o en Cristina, ya no estamos creyendo en las posibilidades del conjunto del país. Ese es un momento muy peligroso que yo lo comparo con la Alemania nazi, con la irrupción de un demente que nos puede llevar a cualquier lugar, y entonces convoco y le digo a los políticos, aún incomodándolos: señores, presenten sus mejores cuadros, volvamos a relacionar gente valiosa con la sociedad, digámosle a la gente que hay centenares, decenas de municipios en Argentina que están excelentemente administrados, que hay dirigentes valiosos, que hay dirigentes queridos por su gente, que hay municipios donde se administra decentemente. ¿Por qué? Porque el 85% de los municipios argentinos tienen menos de 10.000 habitantes. Ahí todo el mundo se conoce, todo el mundo se da cuenta si la mujer del intendente fue a la peluquería. Ahí hay un montón de gente valiosa que ha gobernado mucho tiempo en condiciones de honestidad. Argentina es más de una Argentina. Hay una Argentina de los grandes grupos urbanos, la Capital Federal, el conurbano, el Gran Mendoza, el Gran Rosario, el Gran Córdoba, y hay otra Argentina que es fantástica porque hay ciudades maravillosamente bien administradas. Tenemos que salir de ahí a rescatar los mejores cuadros de la Argentina para volver a presentarlos en sociedad y que la gente crea que tiene entre quién elegir. Hoy me preocupa muchísimo que la gente no imagina quién podría ser si el que es no fuera.